Muchachos, matar está mal, pero no. Hoy día vamos a hablar de los asesinos seriales. Y cuando pensamos en asesinos seriales, lo primero que se nos viene a nuestra mente son monstruos, demonios, personas que no pueden ser como nosotros, pero ellos también son personas. Lo más aterrador debe ser que alguien como las personas que vamos a mencionar hoy tienen las mismas cualidades que nosotros y cualquiera de nosotros puede convertirse como ellos con las circunstancias adecuadas. Es por eso que hoy vamos a hablar de asesinos seriales y estoy acá con Arthur, con Rodrigo y con Brian y con las intervenciones de Alisa. Así que Buenas saludos. noches, chicos. Buenas noches, soy Arthur. Yo y el día esta noche vamos a hablar sobre los asesinos seriales que estremecieron las calles de Norteamérica en los años 80. ¿Verdad que sí, Rodrigo? Así es, así es. Hoy día vamos a hablar e introducirnos un poco en el mundo de los asesinos seriales, ver su modus operandi, cómo es que cometieron los delitos, cómo fueron encontrados, qué es lo que hicieron, y encontrar un poco la diferencia entre lo que son homicidas, asesinos seriales, o matar en guerras, matar en un contexto social de paz, y la diferencia que estamos hablando de Estados Unidos y a nivel nacional, pues, ¿no? ¿Qué opinas, Brian, al respecto? O matar a besos también, como me encantaría. Pero, sí, el día de hoy vamos a hablar de asesinos seriales que aterrorizaron las calles de Estados Unidos. Así que nada, creo que comenzamos con una pequeña definición de lo que son los asesinos por parte tuya, Omar. Claro, claro. Para hablar sobre asesinatos, yo los podría catalogar tres tipos, ¿no? Cuando alguien mata ideológicamente, como un soldado, bajo órdenes, bajo la creencia de que está haciendo lo correcto por defender a su familia y a su patria, y cuando alguien mata por lucro, como si fuera un sicario. Pero en los dos primeros casos, el fin no es matar. El fin es, en el caso del soldado, es defender su país, defender a su familia, y en el caso del sicario es tener dinero. Si hubiera otra forma de solucionar esas carencias que tienen, ya sea protegiendo a su familia o a su patria, o teniendo dinero, tal vez lo harían de esa otra forma. Pero adivinen qué, los asesinos seriales no, ellos matan por el placer mismo de matar. Por eso es que son personas interesantes. Y lo vuelvo a decir, en sus mismas circunstancias, nosotros podríamos convertirnos en ellos. Así Claro, que, muchachos, ¿me pueden dar el primer caso de la noche? claro, creo que al menos yo voy a explicarles un poco, antes de introducirles al tema de mi asesino, Jeffrey Dahmer. Estamos hablando de un asesino de Norteamérica con un contexto social muy distinto al que estamos acá. Y podríamos explicarles un poco cuáles son las diferencias entre un homicida y un asesino a nivel nacional. ¿Ya? Un homicida es aquella persona que actúa a sabiendas o con la intención de matar a alguien. Y un homicida calificado como asesinato, como tal en la norma peruana, es una persona que mata a sabiendas, pero que tiene ciertas agravantes que aumentan más la calidad, por así decirlo, la calidad del homicidio. ¿Ya? Las agravantes son las siguientes. La persona que actúa por ferocidad, lucro o por placer vamos a exponerlos acá. Lucro puede ser un sicario, o ferocidad es con cuánta crueldad puedes atacar a esta persona. Para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad o alevosía, o sea, exponer a esta persona a lo más mínimo, o sea, a dejarla indefensa y atacarla, por fuego, explosión o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida de la persona. Entonces, estamos hablando de esto de un asesino como tal, pero un asesino serial va mucho más que esto, o sea, nos introducimos mucho más en un tema más psicológico o psiquiátrico, en el cual una persona que pueda tener problemas de trastornos de personalidad muy graves y con un coeficiente intelectual que es mucho más desarrollado que otras personas. Entonces, sabiendo esto,
voy a poder explicarles el tema de mi tema, o por decir, el asesino que me correspondió a mí. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nace un 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos. De niño era una persona muy extrovertida. Le gustaba jugar, tener amigos, pero poco a poco, mientras va creciendo, sufre el tema de que cambia de domicilio varias veces. Sus padres están en un proceso de separación y se va volviendo una persona tímida e introvertida. Esto genera de que el chico se meta a los bosques a buscar animales muertos, animales que han sido atropellados, llevarlos a su jardín y desmembrarlos o introducirlos en ácido para obtener sus esqueletos como tal. Jeffrey Dahmer va desarrollándose en la adolescencia y le da un tema sexual un poco reprimido. ¿Por qué? Porque él era homosexual, pero en el pueblo en el cual vivía no conocía a otras personas que tengan la misma orientación sexual que él. Entonces, él desarrolla un poco la relación entre la homosexualidad y la violencia, porque poco a poco va teniendo pensamientos violentos relacionados a temas sexuales. Entonces, él comete el primer homicidio a los 18 años, saliendo de la escuela, por así decirlo, del instituto. El primer homicidio fue contra Stephen Hicks. Para esto, su modus operandi era el siguiente. O sea, él captaba a la persona, puede ser en un bar, lo drogaba, lo llevaba a un estado de indefenso, en la cual podría hacer lo que quiera. Podría hacerle un tipo de trepanación craneana, o sea, les ponía un taladro en el cerebro y le introducía ácido para volverlos zombies. Luego los mataba y los podría violar. Sabiendo esto, lo que hace con Stephen Hicks es que está regresando a su casa. Sus padres ya estaban separados, su padre vivía en un hotel, su mamá se había ido a la casa de su abuela, si no me equivoco, y encuentra al tipo, Stephen Hicks, lo lleva a su casa invitándole cerveza y drogas, y cuando él se da cuenta de que el tipo no iba con las mismas intenciones que él tenía, o sea, de acostarse y tener un encuentro, lo golpea con una mancuerda, lo destroza toda la cara y entra en desesperación. Al entrar en desesperación, lleva el cuerpo al sótano, lo deja descansar ahí. Al día siguiente se va a comprar un cuchillo de caza, regresa a su casa y lo desmembra. No, perdón, le abre el cuerpo y al abrir el cuerpo tiene las vísceras ahí expuestas y empieza a masturbarse con las vísceras. Luego de ello, corta el cuerpo en pedazos, lo desmembra, lo mete en una bolsa de basura, mete las bolsas al auto y a las 3 de la mañana lo quiere llevar a un basurero. En el transcurso que está llevando el cuerpo en bolsas al basurero, la policía lo detiene porque iba a excesiva velocidad. Utiliza muy bien el tema del carisma, porque convence a la policía de que lo que llevaba y le produjo el mal olor era la basura. Entonces le ponen una multa por excesiva velocidad, regresa a su casa y el cuerpo lo lleva al sótano. En el sótano cava 3 metros y cava 3 metros y encuentra una tubería de desagüe. Entonces mete todo el cuerpo allí, lo deja allí y se va, ¿no? Entonces, después de que sucede todo esto, queda traumatizado e intenta regenerarse. Cuando intenta regenerarse, primero trata de ingresar a la universidad. No puede porque se dedica al alcohol. Después trata de ingresar a la milicia. Tampoco puede porque se dedicaba al alcohol. Luego de esto, su padre como única opción es mandarlo a Milwaukee con su abuela para que pueda regenerarse, ¿no? Por así decirlo. En Milwaukee, él casi se regenera. ¿Por qué? Se introdució en el tema de la religión, le dijeron de que el tema de ser homosexual era malo, dejó el tema de la homosexualidad, dejó el tema del licor, pero hubo un detonante. Siempre sucede algo que hace que la personalidad de la persona o la mentalidad de la persona cambie 180 grados. Sucede que está en la biblioteca y se le acerca un tipo dejándole como una especie de tarjeta ofreciéndole favores sexuales. Él, en sus entrevistas que tiene en YouTube, que pueden ir a verlas,
comenta de que ese fue el detonante que causa el cambio total de lo que se estaba regenerando, pasa a dar sus más bajos instintos, soltarlos. Luego de esto, él regresa a la casa de la abuela, saca el cuerpo, machaca todos los huesos, los trata de pulverizar, los lanza alrededor de su casa y sus pertenencias, las pertenencias del muerto, las bota al río. Luego de todo esto empieza el tema de asesinar a las personas, ya empieza a desarrollar sus bajos instintos, ¿no? Sentía la atracción por las personas, por hombres, los agarraba, como dije, ¿no? El modus operandi, los agarraba, los emborrachaba, los drogaba, los dormía, después los mataba y empezaba a desarrollar todo lo que está ligado más al ámbito sexual. Uno de los casos que a mí me causó mucho asombro fue el hecho de que una vez, no recuerdo muy bien el nombre de este personaje a quien mató, agarra a una persona, lo lleva al cuarto, le taladra el cerebro por varios agujeros del cerebro y le introduce ácido para zombificarlo, por eso. Sale de su casa para comprar bebidas. Cuando regresa, ven a una de sus víctimas, ve a su víctima corriendo desnudo por la calle y la policía rodeándolo. Cuando llega a ver eso, se acerca a la policía y él acepta de que esta persona era su pareja. Entonces la policía lo único que hace es ayudarlo a meter a esta persona a su cuarto y dejarlo descansar supuestamente, pero todos sabemos de que murió. Después de esto, hubo el último caso por el cual a él lo atrapan, es cuando encuentra uno de sus víctimas, sale corriendo despavorida del cuarto donde se encontraba, encuentra un policía y lo denuncia, por así decirlo. La policía ingresa a su cuarto y encuentra las cabezas, 215 litros de ácido en el cual estaban los cuerpos desmembrándose, deshaciéndose, y él lo encuentran ebrio. Entonces lo llevan a la comisaría, esperan a que pase su etapa de ebrio y luego de ello confiesa todo. Le dan 15 cadenas perpetuas, sí, y finalmente él muere 2 años después porque uno de los presos en el gimnasio lo mata de la misma forma en la que mató a su primera víctima. Él es Jeffrey Dahmer, muchachos. ¿Qué opinan? Oye, qué feo es ser reprimido sexualmente en un pueblo. ¿Creen que ser reprimido sexualmente haga asesino serial? No creo que sea como tal, pero sí es un factor, ¿no? Que puede impulsar a la gente a desatar sus deseos más oscuros. ¿Te imaginas? Imagínate la cuarentena, cuántos asesinos, cuántos impotentes sexuales está generando esta cuarentena. Yo creo que fue porque en realidad no tuvo la orientación de vida. ¿Cómo la orientación de vida? ¿A qué te refieres? O sea, lo que pasa es que él era reprimido. O sea, empezó a reprimirse en su infancia cuando sus padres se separaron, cuando cambió de domicilio. Entonces fue cambiando su personalidad y no tenía una orientación de vida. O sea, por ejemplo, el problema de sus padres le afectó, pero sus padres estuvieron tan concentrados en su divorcio que lo descuidaron a él. No recibió una orientación como debe ser. Después, el tema de su homosexualidad. O sea, sabemos que ser homosexual no es malo, pero él lo vinculó a la violencia, porque tenía pensamientos muy violentos. Ser homosexual en los 80 es muy malo para el homosexual, obviamente. Claro, ahora no es malo, pues, ¿no? Pero como ahora, estimado, aún siguen habiendo ese tipo de cosas. Oye, pero también Jeffrey Dahmer es considerado uno de los asesinos seriales más inteligentes que hay. Está entre los 17 asesinos seriales más inteligentes que hay. Así es. Es más, por él es que se da el término asesino serial. Oye, fue por él. Interesante, ¿eh? Un coeficiente intelectual de 145. Es bastante interesante. El caníbal de Milwaukee. Mira, él tenía un problema psíquico, o sea, un problema psiquiátrico. A él el psiquiatra lo denomina como marginado. El FBI tiene un psiquiatra, el cual le hicieron unos análisis a Jeffrey Dahmer y le dan el término de marginado,
¿Por qué? Porque sentía tanto miedo a estar solo, a no tener a tener miedo a la soledad, a estar abandonado, que cometía actos violentos y horrores sexuales, como el tema de masturbarse con las vísceras de una persona. Ahora, muchachos, ¿cuántos marginados sociales tenemos en el Perú? Pero, mira, respecto a Jeffrey Dahmer, es interesante, mira, porque según leí un poco sobre su biografía, de pequeño tenía una pasión por recolectar insectos, mariposas, luciérnagas, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver como algo tierno, ¿no? En su primera instancia, como alguien que se aboca hacia una pasión. Pero también podemos notar aquí de que está volviéndose bastante introvertido, que está recluyéndose mucho en su mente. Eso también puede ser un factor para desatar un asesino serial. ¿Ustedes qué piensan? No, yo creo que ha sido el factor de sus padres y ser homosexual en los 80. No estoy diciendo que ser homosexual está mal, ¿no? Pero ser homosexual en los 80 era, sabes que vas a ser marginado socialmente, te van a considerar menos que hombre, menos que humano. Tenían su propia enfermedad, el GRIP. Bueno, el SIDA. El antecesor del SIDA era el GRIP, que era una infección, bueno, una enfermedad de inmunodeficiencia relacionada directamente a los homosexuales. Y mira, justo él es el perfecto caso con lo que yo dije al principio del podcast. Cualquiera con las circunstancias adecuadas puede volverse un asesino serial. ¿Qué hubiera pasado que si este muchacho hubiera estado en otro hogar? Si sus padres no se hubieran separado. Si hubiera estado en un estado donde los homosexuales no hubieran sido tan oprimidos. Tal vez no sería un asesino. No sabemos, o sea, fuera de que tuvo problemas en su infancia con respecto al abandono por parte de sus padres y no la correcta orientación con respecto a la sexualidad y a la violencia, no sabemos si es que él ya estaba predispuesto a ser un asesino serial. Será una predisposición. Ahora, ¿por qué me interesa tanto el tema de su coeficiente intelectual? Es porque tiene la capacidad de pasar desapercibido durante, o sea, su potencial de asesino, su potencial psicópata puede pasar desapercibido durante gran parte de su infancia y adolescencia, hasta cometerse o hasta atreverse a realizar un acto, un asesino, un atentado contra la vida, que generalmente suele darse ya en la juventud, ¿no? A partir de los 20, 22 años. Claro, pero tú sabes de que él, o sea, era tan carismático el tipo que estuvo muchas veces a punto de ser descubierto, y por la capacidad de poder expresarse y conversar y todo ello, no lo atrapan. O sea, uno de sus delitos que fue atrapado fue por un tema de pedofilia, porque una de sus víctimas fue un menor de edad, pero lo acusan por eso, nomás no por la muerte. ¿Entiendes? O sea, el tipo era un tipo súper inteligente que podía encajar perfectamente y no te dabas cuenta, o sea, y tanto era o sea, también te das cuenta y puedes ver ahí o apreciar cuánto era la indiferencia social con respecto a los homosexuales, que nadie se percataba de los desaparecidos que había en Milwaukee, porque todo eso sucede en Milwaukee. Claro, es conocido como el caníbal de Milwaukee. El carnicero en Milwaukee, así es. El carnicero de Milwaukee. Imagínate en Latinoamérica, estamos hablando de Estados Unidos, imagínate Latinoamérica en los 80, como el monstruo de los Andes. Acá hubo un asesino serial, o sea... El monstruo de los Andes. El ángel de la muerte también, pero el ángel de la muerte era una persona que mataba supuestamente a delincuentes homosexuales y decía de que era mandado por Dios para que pueda cometer esos actos. Para poder purificar el planeta. Pero, Omar, así es. ¿Tú nos puedes hablar un poco sobre la falta de empatía como un factor para que se pueda engendrar o desarrollar un asesino? Claro. A ver, es que
nadie nace sabiendo nada, pues. Y puede que y los asesinos tienen algo en común, es la falta de empatía. Puede que sepan fingir cómo caerle bien a alguien, pero la mayoría no tiende a sentir remordimiento al matar a una persona, lo que vendríamos a llamar un psicópata. No entiende el dolor de otra, no se puede poner en el zapato de los demás. Y a veces uno nace con esa con esa cualidad de no poder sentir empatía, no poder sentir emociones. Ahora, si no empiezas a sentir nada, empiezas a buscar algo que te haga sentir, porque nosotros buscamos nuevas experiencias. ¿Qué tal si en una de estas experiencias tal vez el fútbol era tu pasión y la atinaste? Pero quizás estos asesinos encontraron su desfogue, su pasión, empezando con animales, matando animales. Y cuando eso no fue suficiente, buscaron animales más grandes. Tal vez empezaron con insectos, luego empezaron con conejos, con gatos, con perros. Y cuando eso no fue suficiente, empiezan a buscar algo más grande, algo que les dé más satisfacción como personas. Y la falta de empatía viene de tanto de la biología, puedes nacer sin ella, o por las circunstancias, como vimos con el primer caso, las puedes generar. No sé, ustedes dicen que ya me fui en floro. No, pero, o sea, básicamente lo que me dices es de que esta falta de empatía es una falla biológica, o sea, es determinada como una falla biológica, puede considerarse como una mutación, tal vez. Bueno, le voy a dar un ejemplo. En mi cuadra hay un señor que tiene en su cerebro la glándula donde el cerebro procesa el enojo, lo tiene más grande. Y él piensa que todo lo que hacen los demás lo hacen en contra suyo, porque así está su cerebro, así nos dijeron la vecina. Así que nosotros le tenemos paciencia, ¿no?, para no hacerlo enojar. Y él, aún así, él está medicado para controlar esa glándula, que no secrete mucha ira, no sé el término. No creo que secrete ira, Omar, más bien lo que tal vez que no secreta una hormona que le produce placer, lo cual le produce, lo cual lo tranquiliza, entre comillas, no me equivoco, es exacto, el efecto de la serotonina. Exacto. Pero él no lo puede producir, por eso necesita sus medicamentos. Si no los tiene, puede llegar hasta sufrir parálisis. Lo mismo puede ocurrir con las personas. En el ámbito biológico, claro, no puedes nacer con eso, con esa predisposición. O puedes tú generarlas como medio de defensa. Entonces, en otras palabras, puedes nacer con una predisposición genética o tener un detonante psicológico. Exacto. Yo creo que se están refiriendo al gen del guerrero. El gen del guerrero. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué es el gen del guerrero? El gen del guerrero es el que se vincula a una conducta antisocial. O sea, está vinculado al aumento del riesgo de una conducta antisocial en hombres jóvenes que estuvieron expuestos a malos tratos desde pequeños. Con lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó con Dahmer, por ejemplo, el tema del descuido, el abandono por parte de sus padres, creo que pudo activar o explotar el tema de la agenda del guerrero. Oye, pero fuera de eso, cualquiera tiene la capacidad de volverse un asesino en las circunstancias correctas. Mira, voy a salir un poco de lío. Y mira los asesinatos que cometen en las escuelas en Estados Unidos. Mira qué orilló a este alumno a creer que la única opción que tenía era matar a todos. ¿Qué orilla a las personas? Pero imagínate que tú intercambias tu vida por la de Jeffrey Dahmer. ¿Serías igual que él o no? Pero mira, si tú quieres hablar sobre los
sobre los homicidios cometidos por estos asesinos ocasionales, como lo que son los alumnos que por X motivos logran acceder a armas, ¿no? Para poder atacar a sus compañeros. Ellos todos son personas que llegan a un cuadro de depresión extremo, en el cual no diferencian el valor de su vida contra la vida del prójimo. En otras palabras, buscan, ¿cómo decirlo? De una manera suave y sencilla. Buscan la manera de expresarse. Explotan. No, es que he llegado a leer artículos en los cuales hay gente que considera arte lo que hacen estas personas bajo cuadros de depresión extremos. Es como el chiste del Joker, de que dice, ojalá mi muerte tenga más sentido que mi vida. Ajá, algo así. Es como quien dice, ok, me voy a ir, ok, nadie me quiere en este mundo, pero al menos todos me van a recordar. Pero mira, para acotar a eso, para acotar a eso, había un movimiento en Estados Unidos de personas, bueno, en la mayoría hombres, que habían sido rechazados por mujeres y generaron un movimiento de odio contra las mujeres, supuestamente porque eran rechazados y no sé, tenían una denominación, ¿ya? Y se hizo muy famoso el tema porque cometían actos violentos contra mujeres por haber sido rechazados. Supuestamente no les hacían caso o los utilizaban. Sí, ahora también puede ser casos de racismo. Tenemos el caso de un hombre que transmitió cómo asesinó en una mita, en un santuario islamita, si no me equivoco, cómo transmitió el asesinato que realizó. Voy a reafirmar mi argumento y les voy a dar el caso de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Él se presume que ha matado a 300 niños y niñas. Y acá, mira, a lo que he venido repitiendo todo el podcast, de que las circunstancias correctas te orillan a volverte un asesino. El monstruo de los Andes, o Pedro López, nació en Colombia en los años 20, en los años 50, que diga, 50. Él era el séptimo hijo de una madre prostituta. Él escuchaba cuando su madre atendía a los clientes y tuvo un despertar sexual muy apresurado. Ahora, él intentó violar a su hermana y por ese acto su madre lo botó de la casa. Dijo, tengo 7 hijos, no me jodas. Uno menos, una boca menos que alimento. Él se fue de la casa y en la calle, o los niños más grandes, esto es confirmado porque yo conversé con un voluntario de la Cruz Roja que en Comas. Esto es confirmado de que los niños más grandes abusan de los niños más pequeños en las calles y los niños pequeños se dejan abusar para recibir cierta protección. Y el monstruo de los Andes fue abusado en las calles. Luego fue recogido por una pareja de estadounidenses, pero cuando volvió al colegio su profesor también abusó de él, así que volvió a escapar a las calles. En las calles se volvió un ladrón y la policía lo capturó, y cuando lo llevaron a la cárcel volvieron a abusar de él, y en la cárcel se dio cuenta de que todo su vida había sido abusado. Así dijo, no me jodan, yo me dejo de ser la víctima y ahora es mi turno de abusar de los demás. Mató a los presos que abusaron de él, y cuando logró salir se internó en la selva de Colombia, Ecuador y Perú, en donde se juntan las fronteras, cerca de sus fronteras, lejos de las ciudades, para buscar niños y niñas de los pueblos lejanos. Lo que él hacía era las secuestraba de manera burda, porque eran pueblos muy lejanos, y los desnudaba, los ataba y los hacía caminar largas y largas horas hasta que se cansaban. Y ahí los mataba y los violaba. Hizo ese método 300 veces. ¿Te imaginas matar 300 niños y no ser capturado?
Y él no era un maestro de la psicología, ni podía aparentar cosas. Él simplemente aprovechó sus circunstancias, que en Latinoamérica, alejado de las ciudades. Pero es que estás hablando de una época antigua, o sea, donde Los Tuvo la 80. oportunidad, Los tuvo la 80. oportunidad y simplemente la tomó. O sea, es muy simple. O sea, vio la oportunidad, vio un bug, vio un vacío y simplemente lo tomó. Es tal como tú lo estás diciendo. Lo que estamos hablando ahorita son asesinos seriales como tal. Personas que han pensado, que han llevado un cierto protocolo de asesinatos para poder hacerlo. Pero, antes de continuar con los temas que estamos acá, creo que nos están mandando un saludito por interno, por los chats. Un saludo especial para Giomar, un gran amigo que nos está escuchando. Esperemos que le esté pasando bien en su práctica, que yo sé que va a jalar, porque sé que pero un saludo de todas maneras. Y Yanela, para contestar tu pregunta, ¿por qué hacemos solamente mención a los hombres? Es porque acá dice asesinos seriales. Cuando digamos asesinas seriales, juro que hablaremos de las mujeres. Además, que también pueden ser asesinos. Mira, para darle un poco... Espérame, para darle un poco la razón a... ¿Cómo se llama la chica? Yanela, ¿no? Yanela. Ya, Judy Buenoano, ya, conocida como la Viuda Negra, fue ejecutada en la silla eléctrica en el 98, ya, envenenó a su esposo con arsénico, ahogó a su propio hijo, quien estaba parcialmente paralizado, y además intentó atacar a una tercera víctima usando una bomba. Y todo esto era para obtener dinero de los seguros de vida. Sí, justo el amor de madre es único. Justo eso iba a decir. ¿Por qué no hablamos de las asesinas en serie? Es porque las mujeres sí tienen un motivo para asesinar. Uy, sí. Generalmente es hermano. A ver, en la Segunda Guerra Mundial, Stanley dijo, bueno, las mujeres quieren tener los mismos derechos que los hombres, entonces que se vayan a la guerra también. Y hizo pelotones de mujeres para pelear. Y los pelotones de mujeres eran más acá te voy a discutir algo. La igualdad. Te voy a discutir algo acá, hermano. Te puedo creer que tengan razones. Pero cuando tú le preguntas, amor, ¿por qué estás molesta? No sé, tú sabrás. Hermano, ¿qué clase de razones son esas? Pero es que, hermano, en su mente ya te asesinó ya. ¿Y cómo yo sé? ¿Soy adivino? ¿Qué chup? No te enteras, hermano. Por eso es que ellas sí tienen motivo y ellas no las chapan tan fácil como los hombres. Tú sabes que las conexiones sinápticas de las neuronas de las mujeres son mucho más activas que la de los hombres. O sea, las neuronas de las mujeres pueden conectarse con 5 o 10 a la vez, y el de los hombres en realidad es uno por uno. Sí, y también las mujeres suelen asesinar con ayuda química o con ayuda de otros hombres, de un hombre. O con veneno. Manipuladoras. Por eso, ayuda química o con un cómplice varón, hombre. Entonces también hablaremos de otro hombre. ¿Podemos dejar de chupársela a las mujeres, por favor, y podemos seguir con el tema? Pues, hermano, es que tienes que hablar completo sobre el por qué no hay asesinas seriales interesantes. Pero, no, yo no he dicho eso, ¿ah? A ver, señor, usted está poniendo palabras en mi boca que no deberían ponerlas. Si quiere poner otra cosa, normal, yo no me hago problema. ¡Bajo el feminismo! Pero escuche, ¿por qué no estamos hablando de patrones? Pero es que, ¿por qué no estamos hablando de asesinas seriales? Porque el podcast es de asesinos seriales. Cuando hablemos de asesinas seriales, le vamos a dar los 4 asesinas seriales más bacanes de todas que han matado con cabeza de niños. No sé. Pero cuando sean las asesinas seriales, ahí le metemos. Ahorita que estamos hablando de asesinos seriales, próximamente hablaremos sobre ello. Va a ser un podcast exclusivo para ellas. Ahí va a estar la mataviejitas, hermano. mi vecina, que le dicen a Duca. La mataviejita, una de las asesinas seriales famosas en México, estranguló a varias ancianas. ¿Una octogenaria que asesinó octogenarias? No, era una señora que mataba ancianas. ¿Para qué? Puras ancianas. ¿Para cobrar sus cheques de seguro o cheques de pensión? ¿O por qué, hermano? No, en realidad las mataba porque quería matarlas, ¿ah? O sea, y los expertos dicen que sus actos eran
en respuesta al estado indefenso que le dejó su madre alcohólica a los 12 años, porque ella fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 12. Ya, hermano, no llores. Sí. O sea, Pero bueno, eso será en otro podcast, cuando hablemos de asesinas. Exacto. Asesinas Cuando hablemos de asesinas, seriales. hablamos de las asesinas seriales. Y un saludo especial para Valeria, que también se acaba de unir. Anda. Agradecemos infinitamente que se estén uniendo y que estén comentando. Stephanie Cáceres, Yanera Alcarol, Ana, que siempre nos escucha, que es una una seguidora. ¿cómo Ya. se dice? Una podcaster, Te perdida quiero, en nuestro programa. te quiero, Ana. No, homo. Aunque no te conozca, dice. Te quiero aunque no te conozca. Bueno, el siguiente asesino, ¿quién es? Bueno, creo que me toca presentarlo a mí. El famoso. El aclamado. El Guapísimo. que se encuentra en Netflix. El papá Uy. Zac Efron. Y que lo interpretó el guapísimo y bello de Zac Efron, con sus pasitos de derecha a izquierda en High School Musical. Lánzala, Ya hermano. nos quedó claro quién es el Lánzala. hermano. Qué Ted rico. Bundy. Nos toca hablar sobre Ted Bundy, hermano. Vamos a hablar brevemente sobre Ted Bundy. ¿Ok? Bien, empecemos rápidamente con la vida de Ted Bundy, un poquito de su biografía. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, la localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Hijo de Eleanor Louise Cowell cuando era muy joven y de un padre desconocido. Ok. Nos vamos a saltar hasta la parte más interesante, porque tuvo una infancia no muy buena, pero una infancia tampoco marcada, una infancia común, ya que era hijo de una madre soltera, porque no llegó a conocer a su padre, pero sí se crió con sus abuelos, y durante mayor parte de su infancia pensó de que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana, debido a la edad que ella tenía. Una vez que empieza ya a crecer, empieza a demostrar una personalidad retraída, con poco tacto social. Asimismo también, eso es algo que ahora en nuestra actualidad, bueno, en nuestra era, esto se puede llamar como un trastorno disocial. Para aquella época era simplemente alguien asocial, alejado de la sociedad, que manifestaba de vez en cuando un comportamiento cruel, llegando al punto de quizás por ahí capturar o maltratar animales. Luego de ello, Ted Bundy tenía un coeficiente intelectual bastante alto. No supera al coeficiente intelectual de Jeffrey Dahmer, pero sí tiene un coeficiente intelectual bastante alto, dado que se graduó como abogado, era estudiante de Derecho, estudiante de Psicología, desarrolló otras licenciaturas. Su carrera en la parte educativa se desarrolló de manera acrecentada. ¿Por qué acrecentada? Porque debido a la capacidad que él tenía, podía abarcar distintas áreas sin perderse en ninguna. Cosa que a nuestros jóvenes de hoy en día les suele ser bastante difícil, ¿no? Para algo existe la bica y la trica. Bien. Para mí no es de guerra. Para mí no es de guerra, lo bueno es que no se balanza. Bien, siguiendo con Ted Bundy, cuando termina de graduarse de psicología, se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Y es aquí en donde empieza a despertar, entre comillas despertar, porque esto es algo que ya viene acarreando desde que era joven, desde que era muy niño. Empieza a despertar su instinto agresivo sexual. Y como es inteligente, una de las personas... Esto es lo que me encanta de los asesinos seriales, que se toman el tiempo de planear una coartada y desarrollar una personalidad pública y una personalidad oscura. Eso es lo que me agrada, la manera en la que pueden crear dos personalidades sin verse afectados por ambas. Eso es lo que Carl Jung llamaba la sombra, pues. Lo que ocultas de la sociedad. Y lo que no... La parte oscura. Ajá. Pero la parte oscura también, lo que decía Jung, era de que no es necesariamente mal. No, pero es simplemente la cara que no se logra ver, que la gente no logra ver. Mira, pero como te decía,
Ted Bundy llegó a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda de mujeres sexualmente agredidas e incluso es condecorado por salvar a un menor de ahogarse. Ese es el perfil público que logra crear una persona tranquila que logra interesarse por el bienestar de las mujeres sexualmente agredidas y también de velar por los menores, ¿no? Cuando salva a este chico de ahogarse. Pero esto ya sería antes de 1974. A partir de ahí se empiezan a registrar los primeros asesinatos confirmados. Y bueno, hablando un poco más ya de su historial criminal, se registran que Ted Bundy inició como un delincuente de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? De que fue el típico que le pasó por la mente de que, oye, ¿qué pasa si me llevo esto en el bolsillo y no lo pago? Empezó así. Pequeños hurtos en tiendas, electrodomésticos, como la gente aquí, ¿no? Que se lleva las caramandungas de metro de vez en cuando. Uy, buenas. Si nunca lo han hecho, se pierde de mucho. Te sientes vivo cuando lo haces. Pero lamentablemente... Pero solamente para corregir, es caramanduca, señor, por favor. Eso mismo, hermano. Pero lamentablemente un metro sí los graba, entonces si es que los roban algo mayor, algo de mayor valor, ahí sí los van a detener. Y les van a mostrar su videito de cuando robaron su... ¿Cómo dijiste que era, Brian? Su caramandungas. Caramanduca, señor. Carnamandunga. No, caramanduca, señor. Ok. Bueno, como les decía, ya regresando con Ted Bundy, estamos en el año de 1974, cuando ya está en Washington, en la universidad estudiando Derecho. Ted Bundy entra a la habitación de Johnny Lenz para golpearla con una barra de hierro y violarla con la pata de una cama. Vean la gravedad de eso. La pata de una cama. A pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann Henley, a quien en este caso mataría, siendo una de las primeras víctimas de muerte de Ted Bundy. Desapareció el cadáver, pero no limpió la sangre. A partir de aquí, en el historial de criminalística al que hemos tenido acceso, al que tenía acceso, empieza la cadena de asesinatos en el que fueron desapareciendo numerosas jóvenes, todas ellas con el patrón de ser estudiantes y que todas cayeron bajo la misma modalidad, la del Volkswagen blanco, en el cual necesita ayuda para poder subir sus cosas en la parte de la maletera. Él siempre empezó a presentarse con un cabestrillo, que es lo que te ponen cuando te fracturas el brazo, subiendo cosas en la parte trasera de su Volkswagen blanco. Una vez que se acercaba, ¿no?, su víctima, después de haberla estudiado, se acercaba. Eso también me encanta, que estudien a sus víctimas. Una vez que, después de haber estudiado... Me estás dando miedo. ¿Por qué? Estás haciendo que te encanta cómo piensa un asesino. Cuando alguien hace las cosas bien, tienes que reconocerle el mérito. Y bueno, pues como les estaba contando, chicos, la modalidad era esa, el modelo en el que la figura que él presentaba era esa. Una persona que había tenido una fractura de brazo, que estaba con un cabestrillo y necesitaba ayuda para meter sus cosas en la parte de atrás de su Volkswagen blanco. Una vez que la chica se preponía o se disponía a ayudarle a cargar las cosas, las noqueaba y la desaparecía. Ya sea, bueno, entre ellas están Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Manson, entre otras. Hasta el día de su juicio se le llegan a atribuir 36 casos. Bien, básicamente el modelo en el que él trabaja, en el que trabajaba Ted Bundy, era en seguir, secuestrar, estudiar, analizar y secuestrar. Algunas las siguió hasta su casa para estrangularlas. Pero este es el desarrollo en el cual va progresando su mente de psicópata. Es por ello de que hasta horas antes de morir, él podía decir, hasta horas antes de ser sentenciado a muerte y ser ejecutado, él se defendió en que
él no era culpable de ningún crimen al que se le atribuía. Y es porque él logró darse cuenta de que tenía confianza y carisma y que resultaba atractivo. Y empezó a utilizar eso ya no para seguir y secuestrar, sino para atraer. En otras palabras, evolucionó su metodología, su método para poder cometer sus asesinos. Y el estereotipo de mujer que solía coger era de mujeres jóvenes y morenas de pelo largo. O sea, ¿tú me dices que le gustaban las latinas? Ajá, parecido así. Pero dentro de su perfil psicológico, esto nos detalla de que era lo más parecido a su madre y a su primera novia, que era Stephanie Brooks. Luego de eso, las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, él llegaba a conservar parte de sus cuerpos, como la cabeza, como un trofeo de un crimen. Y no era nada raro por decirlo, a comparación de Jeffrey Dahmer, de que mantenía relaciones con el cuerpo de la muerta, una vez ya muerta. Aparte de morder el cuerpo, la necrofilia en su expresión más alta. Y así Dahmer sí. Dahmer sí, o sea, Dahmer, lo interesante de Dahmer es eso. El carnicero literalmente necesitaba de la parte interna, abría el cuerpo de la víctima para poder masturbarse con ella. En cambio, Bundy no llegaba hasta ese extremo, pero sí realizaba descuartizamientos. Es como que disfrutaba más el sentir la piel fría, la tonalidad morada que brinda los labios, y entre otras cosas. Se dice que incluso se puede desarrollar poesía sobre la necrofilia, y es bastante interesante esa parte. Bueno, pero ya en pasado el tiempo, Ted Bundy empezó a ser perseguido después de que una de sus víctimas terminó escapando de su casa, escapando de él. ¿Por qué? Porque a medida de que fue desarrollando su carisma y siendo él el punto de atracción para poder cometer sus crímenes, fue desarrollando también la parte negativa, que es la parte del impulso. Y el impulso le jugó varias veces malas pasadas, como en el caso de The Ranch, que es una de las chicas a las cuales no pudo someter y tampoco pudo terminar de hacer el trabajo, por decirlo así. Lo que le resultó en una condena de 15 años de prisión. Luego la policía logró encontrar el coche con el que él hacía todos sus crímenes, el Volkswagen blanco, y ahí encontraron evidencia de distintos cuerpos, de Melissa Smith y Karen Campbell. Concretamente se encontró cabello de ambas mujeres, lo cual sometió a un segundo juicio a Ted Bundy, en el cual y seguramente esta parte lo van a ver en Netflix, porque en Netflix se pueden encontrarlo como Ted Bundy durmiendo con el asesino. Es en el segundo juicio cuando él decide representarse a sí mismo como abogado, motivo por el cual se le permite a él acceder a la biblioteca para poder preparar su defensa. Pero él aprovecha esta situación para poder escapar, aunque sería atrapado a los 6 días después. Sin embargo, vuelve a escaparse ya unos años después y cambió de identidad, cambió de peso, modificó toda la parte externa de él para no ser identificado por la policía, y nuevamente volvió el instinto asesino. Atacó a 3 jóvenes en una fraternidad universitaria, de las cuales una logró sobrevivir y fueron quien señalaron a Ted Bundy a través de un bosquejo quién sería su agresor. Finalmente es detenido en Florida después de que su matrícula fuera reconocida y es juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permite ejercer su propia defensa, pero las pruebas existentes en su contra, testigos que lo vieron salir de la fraternidad e incluso supervivientes de sus agresiones, juntos con otras pruebas físicas, de la comparación entre las marcas de mordeduras en los cuerpos y la dentadura de Bundy, terminaron conduciendo a que fuese declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. Ted Bundy, hasta 5 horas antes de morir en la silla eléctrica,
no aceptó ninguno de los casos, ninguna de las agresiones, ninguno de los asesinatos a los que se le inculpaba. Y confesó tener adicción a la pornografía con tintes sádicos antes de morir, así como los asesinatos de mujeres jóvenes, morenas y de pelo largo. Que todo esto aquí no le gusta denotaba eso. la ira sentida que tenía por las mujeres. O sea, las víctimas eran el reflejo de la ira que sentía hacia las mujeres que lo habían abandonado, como su madre y su primera novia. Fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la silla eléctrica. Ted Bundy, chicos. Oye, ¿verdad que te excitó hablar de él? Sí, fue genial. O sea, investigarlo, ver el reporte policial, fue una experiencia bastante interesante, ¿eh? Es bastante recomendado también. Es bastante recomendarte de la película que está en Netflix, los audios que están publicados también en internet, donde están sus confesiones, donde él habla. Se le puede ver que es un tipo bastante... No lo sé. Esa es la palabra. Oye, Es ¿por qué más, tuvo una hija con una de sus fans? Porque él tenía muchas fans por ser guapo y todo ello. Aparte de que era muy, le gustaba retó al alcaide del penal donde se encontraba. A unas carreritas. Entonces, o sea, atrajo mucho a las chicas y es por eso que lo apoyaban, más que todo, por su belleza. Y tuvo una hija con una de ellas. Y que la tipa iba y hablaba frente a la televisión, que era inocente y todo ello. Unos. Un dato muy curioso de Ted Bundy es que, fue figura clave para detener a otro asesino serial. Se dice que también ayudó a la policía a atrapar al Green River Kid, quien tuvo un número de víctimas mucho más alto que él. Ted Bundy le dio a los investigadores detalles sobre la forma en la que los asesinos seriales piensan. O sea, sabemos que Ted Bundy fue un graduado de psicología y que estaba estudiando Derecho. Ted Bundy fue un no solamente muy inteligente, sino que era guapo. En la época en la que estaba era muy guapo. Por lo cual la gente lo escuchaba, las chicas eran atraídas por él y sentían que él no podía ser malo. O sea, él no podía haber cometido tantos crímenes. Inclusive, a pesar de que él ya había confesado, eso fue ya en los últimos años que estaba vivo, él ya había confesado un par de asesinatos. Inclusive después de ello, sus seguidoras no lo creían, no podían creerlo. Y seguían argumentando que él era muy guapo y hablaba muy bien como para que sea culpable de los asesinatos que se le imputan. Ahora. Ay, qué gran defensa, ¿no? Es guapo y habla bien, es inocente. Sí, pero hermano, esa defensa nunca te la van a dar a ti, nos damos cuenta. Sí, eso es confirmado. Ahora es bastante interesante el dato que mencionas del Green River Killer, el asesino de Green River, porque este es un asesino, entre comillas, superior a Ted Bundy en número, en cantidad de asesinatos. A Ted Bundy se le acusó de 36 homicidios. Al Gary Ridgway, que es el asesino de Green River, se le acusa de 71 homicidios. Poco más del doble. Un doble y menos uno. Yo tengo uno que se le acusa de 93 homicidios, asesinatos. Samuel Little. Condenado en el 2012. Eso es bastante interesante. Pero, Brian, me parece que es tu turno de hablar, compañero. Bueno, ante todo, buenas noches. Y ya es después de las 12, para los que están comentando que este es el único programa que se llama Después de las 12 y comienza a las 10 de la noche. Se transmite antes de las 12. Ya están bienvenidos a Después de las 12. Queremos agradecerles que estén con nosotros, que nos estén acompañando en esta hermosa noche, madrugada. Y voy a hablar sobre El último asesino, el cual, al igual que Ted Bundy, no tiene una serie como tal. Tiene de repente apariciones en Netflix con la serie Mindhunter, en la cual es
muy consultado por el personaje principal y demuestra que él ha sido una persona muy inteligente. Y creo que es una característica de los tres asesinos de lo que hemos hablado, que son personas muy inteligentes, que tienen cierta tendencia hacia lo que ahora voy a comentar. Y vamos a hablar. El siguiente asesino es Ed Kemper, cual su verdadero nombre era Edmundo Emil Kemper III. Ed Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre en 1948. Fue también conocido como el asesino de las colegialas, así como lo escuchan, colegiala, algo así. Bueno, Edmund Kemper desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven. Torturaba y asesinaba animales. Así que, si a ti te gusta torturar y asesinar a algún animalito, así sea un chanchito de jardín, hazte ver, hermanito. Así ya se empieza, pues. Exacto, así se empieza, así matando cucarachas en la calle. De hecho, hay un cuento donde un padre encuentra a su hijo matando a una pequeña araña y le dice, ¿no? Que ten cuidado, que se puede lastimar. Y el niño le dice, no, está muerta, no, hablo de tu alma, te puedes lastimar porque te estás haciendo daño matando a un animal de esa forma. Después de esa araña, ¿qué va a seguir? Va a seguir un pájaro. Después de ese pájaro, ¿qué va a seguir? Va a seguir un perro. Después de ese perro, ¿qué va a seguir? Vas a querer matar a alguien, a una persona. Y de ahí de a perro. Bueno, Edmund Kemper representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas. Todo esto, claro, cuando se enfadaba con ellas. Su madre, de la cual se sospechaba que tenía trastorno de límite de personalidad, le obligaba a dormir en el sótano, por miedo a que su hijo abusara de sus hermanas. Wow, ¿qué tal criterio debe tener la madre para que lo obligue a dormir en el sótano? Bueno, a él lo alimentaba con cabezas de pescado. No sé si recuerdan el episodio de Los Simpsons de la casita del terror, en la que Bart Simpson tiene un hermano gemelo. Sí, Hugo. Claro. Hugo Simpson, correcto. El que también lo alimentaban con cabezas de pescado. Una referencia muy buena. Bueno, el 27 de agosto de 1964, a los 15 años, Edmund tiroteó a su abuela, con la que vivía en un rancho de unas 7 hectáreas. Todo esto mientras ella terminaba su libro. Sin embargo, la cosa no acabó ahí, puesto que cuando llegó su abuelo, también lo mató. Dijo, bueno, ya maté a uno, 2 por 1, oferta. Acto seguido, llamó a su madre y le dijo y le obligó a que avisara a la policía. A los 15 años fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero y además de hacerse amigo de su psicólogo, se convirtió en su asistente. Como dije al inicio, Ed Kemper era una persona muy inteligente, lo cual lo demostró desde muy joven. Gracias a su inteligencia, se ganó la confianza del doctor, que le permitió el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas, impresionó a su médico y consiguió el alta. Años después, se dieron cuenta de que había sellado para siempre su historial juvenil. O sea, que ya no iban a saber sobre lo que había pasado cuando tenía 15 años. Cuando pasaron los años, Kemper era una persona muy imponente. Kemper llegó a medir 2 metros 10. O sea, ¿te imaginas? 2 metros 10. Era de la NBA, hermano. Era más todavía inclusive, claro. Y llegó a pesar más de 120 kilogramos. O sea, no solamente era alto, sino también tenía un cuerpo ancho, imponente, lo cual causaba miedo inclusive. Tú me dices que era Big Show. Era el Big Show, claro. Era Calígula. Bueno, entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Kemper mató a diversos estudiantes que encontraba en la autopista, a las cuales llevaba a zonas rurales aisladas para matarlas, acuchillándolas o con armas de fuego o asfixiándolas. Una vez muertas, las trasladaba a su apartamento, donde practicaba necrofilia para posteriormente desmembrar a sus cuerpos. Y este es un tema que justo comencé hablando, que es que los tres
asesinos seriales que hemos comentado el día de hoy tienen características muy parecidas. Eran inteligentes, le gustaba la necrofilia y, acá hay un dato más importante, les gustaba desmembrar a sus asesinados, ¿no? Bueno, usualmente arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos, pero en cierta ocasión enterró la cabeza de una víctima de 15 años en el jardín de su madre, en una especie de broma enfermiza. Él señaló que ella siempre quiso que las personas la admiraran. Puso la cabeza en el suelo de su jardín para que su mamá se sienta como en un concierto y que las cabezas estén ahí, ¿no? Que la observen, que la admiraran. Los asesinatos sucedían después de discutir con su madre. Todo esto se descubrió después cuando ya fue analizado Ed Kemper y dio detalles de por qué, cuándo y cómo asesinaba. En abril de 1973, Kemper golpeó repetida y violentamente a su madre, hasta matarla con un martillo de zapatero, mientras ella dormía. La decapitó y violó su cabeza. Sí, así como lo escuchan, violó su cabeza, la cual usó como diana, y arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. En su declaración, Kemper dijo que eso parecía apropiado, tanto como ella me maldijo, gritó y chilló por muchos años. Finalmente comió parte de sus órganos y durmió 4 noches con el cuerpo, en estado de putrefacción. Pero la cosa no queda ahí, ¿eh? Invitó a casa a una de las mejores amigas de su madre, tú sabes, a la befa, ajena a lo que había ocurrido. ¿A la qué? Le estranguló a la befa, a su amiguis, a la amiga de su mamá. Se dirigió en el coche hacia el este, sin escuchar en la radio ninguna noticia sobre sus asesinatos. Desilusionado, triste, meditabundo, frenó y llamó a la policía para confesar que él era el asesino de las colegialas. Les confesó qué había hecho y dónde podían encontrarle, además de reconocer su necrofilia y canibalismo. Como no era famoso, él quiso hacerse famoso. Llamó a la policía y les dijo dónde estaba y qué es lo que había hecho. Durante su juicio, alegó locura, aunque fue hallado culpable de 8 cargos por asesinato. Pidió la pena capital, pero al estar suspendido en Estados Unidos, en aquel momento, recibió la cadena perpetua. Actualmente es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville. Señores, Ed Kemper aún sigue vivo y está pasando condena de cadena perpetua. Ed Kemper, una persona muy inteligente, muy capaz, el cual, como les dije, pueden ver un poquito más de él en Mindhunter de Netflix. ¿Qué tal les pareció? Oye, O sea, Arthur, ¿verdad que te gusta quemar insectos? Sí. De hecho, sí. Tú me dices, Sí, desde pequeño tenía esa fascinación por noquearlos, voltearlos y desmembrarlos de a poco, uno cada uno, patita por patita. Evitaremos hacer programas contigo entonces, Arthur. Muchas gracias. Pero no con una intención cruel, sino que es, bueno, al menos para mí es interesante ver las reacciones biológicas que tiene cada ser vivo. Y ahora, Kemper tenía un coeficiente intelectual de 136. Está en el 3er puesto de nuestro ranking de asesinos seriales de hoy día. A la cabeza va Jeffrey Dahmer. ¿Pero no le restamos puntos por ser homosexual? uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ser homosexual es para restarle puntos? Hermano, no, que te No, por favor. Me quedé con el pensamiento de los 80. No somos homofóbicos, muchachos. Bien. Oye, yo tengo una pregunta. A la mayoría les gustan los campitos. Brian, o sea que Kempler argumentó lo mismo que argumentó Dahmer, que era enajenación mental. Argumentar de que era loco, por así decirlo, para que no... Claro.
Exacto, que era un loco, era un orate, que él simplemente hacía esas cosas porque tenía un problema psicológico. Pero la policía le creyó a medias y lo condenaron a cadena perpetua. Lo mismo sucede entonces con Dahmer, porque en realidad él también alega enajenación mental y el juez argumenta de que no podía ser un loco porque los actos que había cometido eran a sabiendas, o sea, el hecho de drogar, el hecho de cortarlo o de llevarlo a un estado indefenso, no es La un loco. psicopatía. La psicopatía, o sea, todo el proceso mental que tiene que realizar, todo el estudio que realiza, no lo hace alguien que tenga una deficiencia mental. Claro. Oye, pero se han preguntado. Mira, un dato los curioso, 80? discúlpame Omar, discúlpame un ratito. Dato curioso, a Ted Bundy, cuando aún tenía abogado, su abogado le propuso que se declarara también igual que los otros dos mencionados, que alegar problemas psicológicos. Dato curioso. Claro, para no ser ejecutado. Exacto. Y un dato curioso más de Ted Bundy fue que su esposa fue quien, no directamente, pero lo entregó hacia la policía. Sí, cierto. Eso es porque la policía circula un bosquejo de la persona que está siendo buscada y ella ve bastante parecido, y te juro que yo no sé cómo, porque yo no encuentro parecido en los bosquejos, pero encuentro bastante parecido con su pareja, que era Ted Bundy, y decide llamar a la policía. No, tú defiendes a Ted Bundy, eso es lo que pasa. No es que lo defienda, pero es que yo no encuentro parecido. Esos dibujos a mí no se me parecen a nadie, te lo juro. Es como el dibujo del Zodiac. Ok. No, hermano, el Zodiaco ya es un caso más grave. El Zodíaco El Zodiaco es tan bravo que aún no sabe quién fue. Así es. Es que también puede ser considerado un mito. O sea, si estuviéramos en 1800 y tantas, 800, no 1900, podríamos decir que él es Jack el Destripador. De la época moderna. Así es, porque se han registrado sus casos, los asesinatos, hay historias, hay mucha gente que ha intentado imitarlo, pero nunca se ha encontrado el verdadero. Dicen que en su haber, porque no se sabe cuántos en realidad están asesinados, o sea, se tiene como 5 como tal, pero dicen que en su haber hay como 37 asesinatos. Hay una película que también está en Netflix sobre el Zodiaco, que es muy buena, pero si la investigan, hay un documental también, hay un documental muchísimo mejor. Si gustan, les podemos comunicar por el DM, si están interesados, porque ya me han comentado que están interesados por la película de Ted Bundy, en la que actúa Zac Efron, así que también por DM le estamos pasando la información. El Zodíaco es un tema muy, muy interesante, lo cual de repente, acá si lo piden, podamos tocarlo y conversarlo y desmenuzar un poquito la historia, ¿no? Desmembrar la historia. Ahora. Yo quiero preguntar y responder. No, bueno, quiero preguntar. ¿Por qué en los 80 surgen tantos asesinos y ahora esos asesinos qué ocurre con los asesinos de ahora? ¿Tal vez hayan migrado hacia otro lado? ¿Se hayan digitalizado? Mira, yo puedo argumentar que en los 80 hubo mucha mayor afluencia de asesinos seriales por muchas razones. Ponte en el contexto social en el cual se desenvuelve todo esto. En Estados Unidos había un tema de corrupción muy ligado al tema policial. Aparte de que estaba el tema de las guerras, la guerra con Irán, y no había no había como tal también una tecnología capaz de poder seguir el rastro a personas desaparecidas. Y ahora Lo que pasa es que ahora la tecnología ha aumentado tanto que es un poco más fácil de hallar asesinos seriales o evitarlos. Como te dije, la serie Mindhunter está basada en hechos reales, con personas reales que han existido, lo cual trata de ayudar a un tema psicológico de los asesinos seriales, prever de que se formen y analizar
continuamente a los asesinos, pues, ¿no? Entonces, esa subdivisión del estado policial de Estados Unidos ha ido mejorando, evolucionando, lo cual ha ayudado muchísimo en prever algunos casos de asesinos seriales. Claro, mira, aparte, o sea, me voy a desviar un poco del tema, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que ahora existen mucha más afluencia en tema de las redes sociales, el internet y todo ello. Entonces, estas personas pueden actuar, creo que por lo bajo de la red, la Deep Web. ¿Han escuchado ustedes de, si no me equivoco, el nombre Daisy Destruction? Arthur, no, hermano, Daisy Destruction, no. Entonces, o sea, mire, pongamos este contexto. Tenemos personas que tienen trastornos de personalidad, ¿ya? Tal vez no se pueden dar a conocer en el trajín normal como antes, pero sí por redes o por internet o por la Deep Web. Entonces, ¿qué haces? Juntas el tema de que como tipo Skype, ya transmites, secuestras personas, transmites, generas una afluencia de un público selecto que te pueda dar dinero virtual, las criptomonedas, y empiezas a asesinar a gusto, mientras las otras personas te pagan. ¿Entiendes? O sea, todo va evolucionando. Entonces, ese es el servicio streaming Snap. Sí, en la Deep Web puedes unirte a estos servicios de streaming, así como lo hacen los gamers de nuestra actualidad. En la Deep Web puedes unirte y pagar monedas y puedes escoger qué se le hace a la víctima. Ahora, estaba viendo también un post bastante interesante que publicó un historiador, esto lo pueden encontrar en la página de la BBC, sobre por qué entre los 70 y 80 aumentó o aparecieron o fue el auge de los asesinos en serie. Y dice algo bastante interesante. Los asesinos en serie solamente eran niños durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que propone este historiador es de que el historiador es Bronsky, para los que lo quieran buscar, nos propone de que estos asesinos en serie en realidad solamente son efectos colaterales de la Segunda Guerra Mundial y de los años posguerra de la Segunda Guerra Mundial, porque no se discutían los horrores que había causado este acontecimiento histórico de manera abierta. Eso es un artículo bastante interesante que deja, o sea, que abre muchas posibilidades. Nos habla también de que las pruebas de ADN estaban bastante atrasadas para la época y un montón de cosas. Un artículo bastante recomendado. Tiene mucho sentido. Sí, o sea, porque, o sea, todo. Claro, o sea, la Segunda Guerra Mundial caló mucho en la sociedad. Y ponte a pensar de que luego vino la Guerra Fría. Y Estados Unidos estaba a punto de tener una guerra de razas. La miércoles, eso más. Ahora, para terminar con este artículo, Arnfield, otro historiador, otro personaje de relevancia, al igual que Bronsky, cree que hay una tendencia y que vamos a vivir una tendencia similar en este siglo por la crisis financiera del 2008, las guerras y los ataques terroristas que hubieron. Lo que nos prevé es de que va a volver a surgir la era dorada de los asesinos seriales. Yo creo que ya se está. O sea, tú me dices de que el coronavirus puede calar tanto de forma mental en las personas que pueden salir trastornadas. No, es que lo que dice tiene bastante sentido. Por ejemplo, muchos veteranos de la guerra se convirtieron en abuelos, hijos de hombres traumatizados en el campo de batalla que se transforman en adultos emocionalmente saludables, así como muchos otros que salen de hogares totalmente rotos. Y o sea, plantea muy bien cómo es el destrozo psicológico que puede llegar a tener estos niños que son ahora, pero que van a crecer en 20, 30 años, que se pueden desarrollar como asesinos seriales. O sea, yo creo que ya lo estamos viendo ya. Las matanzas en los colegios es solo una entrada de lo que podría venir. En la misma Deep Web. Eso es culpa de, como te digo, es de los cuadros extremos de depresión, como te dije en un inicio, cuadros extremos de depresión, y de que en Estados Unidos hasta hace unos años era literalmente, ibas a la tienda y comprabas un arma, ibas a como ir a Metro y comprar un arma, y ya. Y ahora con las impresiones 3D también. Aún sigue siendo así, creo. Ahora no sé, pero yo hasta hace unos años sí estaba seguro y tenía la certeza de que estaba permitido
vender armas así como si fueran galletas. Y ahora, con la evolución de la impresión 3D en internet, si uno se toma el tiempo de buscar, puede encontrar prototipos de armas funcionales. Sí. Armas Es 3D más, que puedes imprimir en se tu casa. pueden hacer armas de cartón, ¿sabes, no? Claro. ¿Me estás diciendo que este podcast se vuelve a ver un tutorial nuevamente? No, hermano. Papi, no, pero No podemos hacer tutoriales. pero ¿cómo David mató a Goliat? Con una ondita. Esa arma es más poderosa, papi. ¿Qué pasa? En realidad no. hay muchas formas de poder asesinar a una persona, cosa que no vamos a ¿Qué? No la introducirnos vamos en a esto contar el porque día de en hoy. realidad no podemos Va a ser tema introducirnos para en otro este tema. podcast. A ver si Facebook no se vuelve nena. Nena. Nuestro próximo podcast, La mente de un asesino. Existe una Ponga así brecha nomás muy delgada. tutorial de cómo matar y desaparecer a una persona. Oh, no, Ya, señor, gracias. Porque ahorita nos bajan la transmisión, hermano. No, mentira, Facebook, lo siento, perdóname. Sé que estás en Lo que pasa es que Era broma nada más. Sí, bromita. existe una brecha muy delgada entre el golpear o pelearse y asesinar. O sea, existe. Tutorial de cómo pelear con alguien, ya está, ya. Sin Bueno. morir en el intento. Pero el tema es de que sí son temas muy delicados porque una persona que no está bien del cerebro, por así decirlo, no está bien del cerebro, fácil puede matar a alguien, con lo que sea. Así como decía, ¿no? Sobre lo que Ted Bundy era considerado, su estrategia era considerado por algunos arte. Para otras personas, estos asesinos seriales son personas dignas de tener admiración, de tener seguidores, por la manera en la que desarrollaban sus estrategias para lograr sus cometidos. Y eso es algo que también denota que nuestra sociedad tiene bastante contaminación de las redes y bastante contaminación del hogar familiar, porque estas personas, que la mayoría, bueno, por ejemplo, yo puedo hablar por Ted Bundy, creció en un hogar totalmente disfuncional, con un padre ausente, por no decir no habido, y que tenía rezagos de una época militar. Eso es lo que tenemos que tener bastante en cuenta. El cáncer social por el cual se pueden generar este tipo de personas. Sí, en realidad, actualmente el Estado debería introducir mucho más el tema de psicólogos en los colegios nacionales y particulares, porque en los muchachos de ahora, si te das cuenta, están muy expuestos por el tema de redes sociales, por el tema de internet, a cosas que tal vez a su edad no están preparados para poder presenciar. El tema del bullying, porque una persona es pobre o porque una persona es fea o porque simplemente no te cae, no es normal. O sea, no es normal que se dé eso en los muchachos, no es normal. O sea, a nuestras edades, en nuestros tiempos no se daba eso. O sea, si te das cuenta, todo esto viene de alguna forma como que adelantando mucho más a los niños a ciertas cosas que no les corresponden. Y ahora que tocas ese tema, de verdad, cuando los adultos, bueno, cuando yo era joven, ¿no? Y veía a los mayores hablando sobre este tema, decían, son cosas de niños, cuando crezca se les va a pasar. Y yo en ese momento no he prestado atención, pero ahora yo me pregunto, ¿cómo va a pasar si es que tú no lo corriges? O sea, tenemos que ver qué clase de padres estamos desarrollando y también qué clases de niños estamos desarrollando. Sí, tiene que haber un trabajo conjunto desde casa y en el colegio, y si es posible un asesor psicológico para las personas, porque si nos damos cuenta, todos estos asesinos seriales creo que pudieron evitarse si es que hubieran podido tener un correcto aprendizaje psicológico, si es que alguien los hubiera podido orientar de forma correcta para que puedan desfogar esos malos pensamientos o malas intenciones que tuvieron en su momento de diversas formas. Cuiden a los niños, no muchachos. te metas. Exacto. Bueno, chicos, bueno. Conclusiones. Omar, conclusiones. La falta de empatía genera asesinos seriales. Y Mira, tú no has pasado, matar es Sí. malo. Matar es malo, muchachos. Fin del podcast, gracias. Matar es malo, muchacho. Señor, las series sociales de todos, por favor, las redes sociales de todos. Una conclusión más.
A ver, bueno, Sí. No los mates asesinos. no mates animales. Bueno, No, las redes sociales para que nos puedan seguir. comienza Brian. Tu recomendación. Me pueden seguir en Instagram como Brian-Ramírez Cruz, facilísimo. Voy a comenzar a publicar cosas muy interesantes. Y mi recomendación para esta semana de cuarentena que aún nos queda y que esperemos que se alargue un poquito más por el bien de todos es vean en Netflix Mindhunter. Es una serie muy, pero muy buena. Se la recomiendo. La temporada 1 es muy buena, la segunda más o menos, pero tocan sobre asesinos seriales muy buenos, como Ed Camper, Manson, BTK. Pues tienen que verlo, tienen que atenderlo y listo. Otra recomendación, bueno, para ya que se distraigan un poquito y que estuve viendo hace no mucho, una serie para que se puedan reír un poquito, Community, la vuelvo a recomendar, la recomendé hace 2 podcasts. Miren Community y síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Evox. Próximamente vamos a estar en TikTok y así sucesivamente por los años. Amén. En Después de las 12. Omar. Bueno, yo soy como señor normal en Instagram y ya. No me sigan en Facebook porque no me van a encontrar. Y mi recomendación de la semana es... Arturo, ayúdame a pronunciar inglés, yo no sé. Ok, es The Keep Side Tapes, John Eric Dowdle. Es una película estilo documental de un asesino serial. Grababa a sus víctimas cuando las Lo mataba. vamos a poner en los comentarios, ¿ya? Uy, muy buena película. Acompáñenme a verla, yo la voy a ver en la noche. Por Ya. Netflix, Netflix Party. No, Netflix no. No, Bueno. yo no uso Netflix. Mis redes sociales pueden buscarme como rodwalk.23. Mi recomendación para la semana, en realidad, me gustó mucho la entrevista que le hicieron a Jeffrey Dahmer. Muy interesante su forma de percibir el hecho de cómo asesinó a las personas y todo ello. Así que podrían verlo. Está en YouTube, no se van a arrepentir. Y no se olviden de seguirlo nuevamente en Después de las 12 en Spotify, en Instagram y Facebook, próximamente en YouTube, en TikTok y en Apple Music. Oh, Apple Music. Apple Music. Wow, te fuiste de floro. ¿Qué? Mira, ¿Qué? espera, Arthur, antes de que te despidas, Yanela nos dice, dijeron que el siguiente podcast será de asesinas seriales. No dijimos eso, pero próximamente. No te aseguramos cuándo. No. Vamos a Va a ser el tener tutorial, un- va a ser el tutorial. Vamos a tener un Vamos podcast a tener un dedicado a podcast. los asesinos seriales. Exacto. Va a ser el tutorial. Va a ser el tutorial. No se preocupe, vamos a hablar sobre ellas, pero a su debido tiempo. Porque El creo que tutorial de cómo hacer galletas. asesinas seriales, vamos a construir asesinos ahorita acá en este momento. Así que, Oye, hecho- ¿verdad? de hecho- Tal parece que si se acaba la cuarentena esta semana, vamos a tocar un tema bien pesadito, ¿ah? El Ya se van a ir pacto, enterando. el pacto, No. hermano, el pacto. El El reto, pacto, el hermano. reto de Arthur. Pacto. Bien, bueno, a mí me pueden encontrar. Arthur se perdió. ¿Artur? lo asesinaron. No. Eso puede estar Y lo hablando. asesinaron, un serial Sí. y lo asesinó. Hay que comentarles que si es que se acaba la cuarentena, vamos a tocar el tema del pacto del famoso José Velázquez en la mano negra. No, hermano, tengo miedo. Es un Pucha, tema y bien sí, Yo también pesado. tengo miedo. Y si es en vivo, llega a bastantes likes, yo hago un ritual ahí mismo. Tú solo, ¿no? Porque el otro no nos Tú solo, hermano, porque acá todos tienen miedo. Bueno, yo solo ya. Bueno, ya, como les decía, a mí me pueden encontrar en Instagram como señor Arthur 19, en Facebook como Arthur Cadillo, no hay ningún inconveniente. Y sí, vamos a tocar el tema del pacto de Josué Velázquez, un tema bastante interesante para que todos nos puedan seguir y
Gracias por habernos seguido durante toda la transmisión. Hemos desarrollado este programa, lo hemos producido especialmente para ustedes, muchachos. Gracias por ese apoyo. Ya, chao, matar es malo. Adiós. Matar es malo. Chao. Nos vemos.